Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Quiero dar las gracias de nuevo al señor alcalde, aquí presente, al concejal de fiestas, nuestro entrañable agarrador de la Samaria, las gracias también, antes me lo han nombrado, por cierto, a Cooperativa Eléctrica, que ha colaborado también en esta exposición, a la Federación. Muchas gracias a José Antonio Maciá, señor presidente de la Federación, a todos los cofrades, los compañeros de otras cofradías, veo también por aquí Juan Antonio, presidente de la Cofradía de la Samaritana de Elche, muchísimas gracias por tu compañía. En fin, el 150 aniversario de una cofradía siempre es una responsabilidad de celebración, porque de algún modo pues está reuniendo la historia de todo tu pueblo, de toda tu gente, de tu familia, sobre todo aquí en Crevillente, donde la Samaritana es, como todas las cofradías de Crevillente, es un ejemplo de cofradía que tiene una vinculación familiar muy entrañable y muy profunda. Por ese motivo, pues, es especialmente sensible para alguien como yo estar representando en este momento pues, a todas las generaciones de crevillentinos que han pasado por la cofradía. Y es para mí un orgullo pues, que precisamente este acontecimiento recaiga siendo yo presidente, representante de la cofradía. En la conferencia que vamos a exponer hoy vamos a intentar hacer una exposición de cómo fue la historia de España en el siglo XIX, en el momento en que nace la cofradía, ya por 1865, qué era lo que se estaba cociendo en España. Era una etapa muy compleja, muy convulsa, muy difícil, pero afortunadamente tenemos aquí a dos historiadores, dos doctores de historia, profesores, a los que quiero muchísimo, porque, bueno, doña María Luisa Gil, ella fue mi profesora durante la etapa de Educación General Básica en la EGB. La aprecio mucho por ello, aunque no consiguió que me fuese hacia las letras, finalmente yo me fui por las ciencias. Y el otro artífice de la conferencia de hoy es mi amigo Antonio Candel, que es también historiador, amigo también y agarrador, entrañable compañero de la Cofradía de la Samaritana. La parte de historia de la España del siglo XIX la va a abordar María Luisa Gil, y después Antonio Candel hará una reflexión sobre cómo se conjuga esa historia en nuestro Crevillente, aterrizar un poco cómo está Crevillente en ese momento, en el momento de la fundación de la Cofradía de la Samaritana. Posteriormente me permitiréis que yo haga pues también mi aportación en la cofradía, hablando de los orígenes de la Samaritana, por qué tenemos samaritanas en nuestra zona y solamente en nuestra zona y en ninguna otra parte de España. Entonces, sin más dilación, le dejo el micrófono a María Luisa Gil para que empiece su conferencia sobre el siglo XIX en España. Por haberme invitado, muchas gracias a la cofradía, y no te preocupes, Manolo, porque tampoco he conseguido llevar a mi hija las letras, que se ha ido a lo tuyo, a la veterinaria, o sea que imagínate. Pero bueno, no fue un fracaso con él, porque Manolo fue siempre un alumno estupendo y él también ha sido un alumno y un compañero, todo muy bien. Espero que esta noche, bueno, pues estemos a la altura. El siglo XIX en España fue una época muy difícil, ya lo ha dicho él. Estuvo llena de guerras civiles durante todo el siglo prácticamente. Tuvimos una invasión, también la invasión napoleónica. Sufrimos muchas convulsiones, muchos cambios. Para hacernos una idea, tuvimos 6 reyes, 2 de ellos que no eran de las dinastías corrientes que habíamos tenido en España, 3 regencias, una república. Derrocamos la monarquía borbónica, la volvimos a restaurar. Vieron la luz 8 constituciones, una de ellas nonata, no llegó a salir, y desde finales del siglo XIX y principios del XX murieron 4 presidentes del gobierno y 2 ataques a la corona que no llegaron a concretarse. Es imposible hablar de todo esto en el poquísimo tiempo que tengo. Trataré de dar unas pinceladas sobre las causas que llevaron a esta situación. ¿Cómo se cambia esto?
En este siglo entraron en confrontación dos visiones del mundo que se contraponían: el absolutismo y el realismo, y el liberalismo, perdón, la religión y la razón, el dominio señorial y la libertad económica, el derecho divino, gobernar por derecho divino, que es la monarquía absoluta del antiguo régimen, y el concepto de soberanía nacional, que es lo que va a surgir con el liberalismo, porque es el siglo en que se va a imponer. En resumen, la sociedad estamental y la sociedad liberal. Durante este proceso se conjugaron tres aspectos fundamentales: el colapso del antiguo régimen. Al hablar del antiguo régimen nos referimos a la forma de gobierno anterior a la Revolución Francesa y la Revolución Liberal en España, que arranca ya del feudalismo hasta entonces, que se provocó por la invasión napoleónica. El vacío de poder que se queda en España en ese momento hizo que naciera el proyecto liberal, que se plasmó en las Cortes de Cádiz y en la Constitución de 1812. Pero cuando Fernando VII regresa en el 1814, supuso la anulación de la obra de Cádiz y la vuelta otra vez al antiguo régimen por el decreto de 4 de mayo de 1814. Aquí tenemos a Fernando VII y he puesto un cuadro de Goya porque es el gran cronista de esta época y porque la historiografía actual le considera el primer intelectual comprometido. Goya murió en el exilio en Francia porque voluntariamente quiso exiliarse, no estaba de acuerdo con la política de Fernando VII del absolutismo y se va allí. Ahora vamos a ver cómo se va a desarrollar esto. La oposición al rey fue muy minoritaria. Prácticamente la cultura política liberal, no teníamos una gran burguesía, aún no cala en el país mucho. La reacción contra el absolutismo vino de dos espacios complementarios: los intelectuales liberales, que provenientes de las clases medias, serían los que defenderían el liberalismo, pero se meterían en sociedades secretas, porque el rey fue muy duro con la represión y estos continuaron, pero a través de sociedades secretas. Y los militares, que dieron lugar a una forma de actuación que se hizo clásica en el siglo XIX, que en la historiografía se nombra en castellano, el pronunciamiento, y que traspasó todo el siglo XIX y llegó hasta el siglo XX bien entrado. Es una forma de golpe de Estado en el que, como no hay ninguna forma democrática de poder cambiar el gobierno, pues unos cuantos militares, que no tienen por qué ser muchos, los llamados espadones, que son militares de mucho prestigio, dan un golpe de Estado, un pronunciamiento y cambian el gobierno. Esto provocó pues que el ejército interviniera mucho en la política de España, sobre todo en el siglo XIX. El único pronunciamiento que va a ser destacable en la época de Fernando VII fue el del coronel Rafael del Riego, que se alzó en Cabezas de San Juan cuando estaba para irse a América, y eso duró durante 3 años, fue un gobierno liberal. El rey, pues sí, aceptó la Constitución con aquella famosa frase de marchemos todos juntos francamente por el camino de la Constitución, pero mientras tanto conspiraba con la Santa Alianza, que finalmente, tras la intervención en España, pues conseguiría reponerlo como rey absoluto. Y hay algo de los liberales que ya empieza a destacarse, y es su división. Desde el primer momento que gobiernan ya va a haber moderados y exaltados, y la represión posteriormente a eso fue muy dura. Aquí tenemos al coronel Rafael del Riego y también al fusilamiento de Torrijos, pero también estaría Mariana Pineda, el empecinado, murió muchísima gente. La represión ya pasa. Fernando VII murió el 29 de septiembre de 1833. Tuvo 4 mujeres, pero solamente 3 años antes de su muerte, con la última de sus esposas, la reina María Cristina, tuvo 2 hijas. Y entonces se planteó un problema sucesorio muy grave. La ley sálica se impuso en España cuando vino Felipe V, porque en España siempre las mujeres han podido gobernar en ausencia de varones. Y de hecho las 2 dinastías que tuvimos, tanto Habsburgo como Borbones, entraron por línea femenina. Pero cuando viene Felipe V, pues implanta que no se puede gobernar nunca, y si todo lo que tiene son hijas, hay que buscar el pariente masculino más cercano. Y cuando Fernando VII tiene 2 hijas, pues entonces es cuando él vuelve a sacar lo que se llama la pragmática sanción, que anularía la ley sálica del momento. Esto no sentó muy bien a su hermano, que ahí lo tenemos, al príncipe Carlos, al infante don Carlos María Isidro, de los Dolores y de Borbón, que se habían unido en torno a él todo el grupo de apostólicos que luego serían los carlistas, todo el sector conservador. La reina no es que de pronto se volvió liberal, ni mucho menos. Lo que pasa es que si quiere que su hija reine, no tiene más remedio que apoyarse en los liberales, puesto que los otros no la aceptaban como reina. Y en ese momento es cuando ahora ya podemos decir que la revolución liberal empieza a formarse en España, el Estado liberal. En la nueva estructura política se apoyaba en un régimen constitucional y representativo. Hay una nueva estructura social basada en la igualdad ante la ley, en el final de los privilegios legales por lo menos, y en el nacimiento de la sociedad de clase. Una nueva estructura económica definida por la economía de mercado.
Todo esto se llevó a través de un consenso entre los nuevos notables, es decir, la burguesía que está surgiendo, y las antiguas élites del antiguo régimen, la nobleza sobre todo, dentro de un liberalismo que fue moderado y gradual, que fue entrando poco a poco en España y que estuvo muy mediatizado por la intervención militar, que ya lo hemos dicho, y las camarillas reales, que eran grupos de amigos de la reina que los escogía ella y con los que trataba muchos asuntos de gobierno. Hay que decir que la reina no fue especial, fue un poco caprichosa a la hora de escoger sus amistades, y entonces pues eso le pasó luego factura. Y finalmente esto se mantendría pues a través del sufragio censitario, es decir, que no puede votar todo el mundo, y a través del caciquismo, el encasillado y el pucherazo, pero eso ya en la época de Cánovas y de Sagasta, posteriormente. Aquí me meto en un berenjenal porque explicar todo esto en tan poco tiempo, los partidos políticos, las constituciones y los gobiernos. Voy a dar unas pinceladas simplemente. Los principales partidos políticos son moderados, son oligárquicos, forman un grupo cerrado donde solamente entran ellos, y muy conservadores, partidarios de restringir los principios del liberalismo, insisten mucho en el fortalecimiento de la autoridad real, es decir, la reina gobierna, pero las cortes con la reina. Incluso la reina tiene derecho a veto, y si hay una ley que no le gusta, pues esa no va a salir nunca, porque la reina la estará vetando siempre. Y luego los derechos están reservados a los propietarios del sufragio censitario. Esto quiere decir que no todo el mundo puede votar. Solamente votan aquellos que tengan una renta alta, y por supuesto los hombres. Las mujeres no tuvimos voto durante todo el siglo XIX. Hubo muchas constituciones, pero no, ni la del 69 siquiera nos lo dio. Ya sería en la Segunda República. Su máximo exponente fue la Constitución de 1845 y su líder fue el general Narváez, el que tenemos a la izquierda. No obstante, he dicho que esto es muy simplista, porque dentro de los moderados habría moderados de la derecha, de la izquierda, del centro, en fin, y entre ellos mismos muchas veces se hacían la vida imposible, que cayeron gobiernos no porque fueran los otros, sino ellos mismos los que se atacaban. Luego están los progresistas, que defienden los principios liberales mejor, o sea, más extensos, son partidarios de la soberanía nacional y del pueblo ciudadano, es decir, la reina gobierna no porque Dios la haya escogido, sino porque la nación le da el derecho a que gobierne ella. Sus ideas fundamentales están recogidas en la Constitución de 1858, una constitución no nata porque no dio tiempo a que se promulgara, y su principal líder es Espartero, el príncipe de Vergara, que le tenemos en medio. La Unión Liberal es el primer partido de centro que surge en España, porque fue O'Donnell el que la funda, con el ala más moderada de los progresistas y la más aperturista de los liberales. Y a partir de ahí salieron políticos de mucho calado, como Cánovas del Castillo, Serrano, Topete, Prim, incluso el mismo Canalejas. Luego estará el Partido Demócrata, incluso el Republicano, pero que estos realmente no llegaron nunca a formar gobierno. Ahora, lo que yo quiero decir muy claro, porque estamos hablando precisamente en un ambiente de religiosidad, que ninguna constitución ni atacó al rey ni a la Iglesia. O sea que esta gente, pues bueno, tendrían unas ideas más o menos aperturistas, pero en el terreno religioso todas las constituciones van a tener un Estado confesional, excepto la de 1869, en donde el Estado no es aconfesional, pero respeta todo. O sea, no tiene por qué ser un Estado confesional, es decir, un Estado católico, pero respeta todas. Ninguna de las otras constituciones dudó nunca de eso. Y es más, yo creo que estos señores participaron en todo tipo de celebraciones y de cosas, porque hay un profesor de la Universidad de Murcia, profesor Cañestro, profesor de Historia del Arte, que toca un tema, me pasó Manolo un artículo de él, y es muy interesante porque dice incluso que con todos estos problemas que sigue habiendo hay como un proceso de neocristianismo. Entonces él mismo reconoce que eso habría que investigarse más a fondo para ver cómo resurge otra vez ese deseo de las manifestaciones de la Iglesia respecto a la calle, como son las procesiones y todo eso. Y ahora me meto con el tema más desagradable. La hacienda pública en aquel momento era muy anticuado y se encontraba en bancarrota totalmente. Ante el problema de la guerra carlista no hay más remedio que buscar dinero por la vía rápida. Y entonces se va a recurrir a la desamortización de los bienes de la Iglesia, que fue llevada a efecto por Mendizábal, Juan Méndez Mendizábal, porque se cambia el apellido. No hay ningún rencor hacia la Iglesia. Este hombre tendría sus creencias o no, pero sin embargo lo que sí que hay es una necesidad urgente de pagar un ejército para que la reina pueda reinar, la princesa de Asturias. Entonces,
En 1835 desamortizó los bienes del clero. Los de la nobleza no se pueden desamortizar porque esta idea viene ya muy antigua, viene hasta de la Ilustración. Pero a la nobleza directamente quitárselo era mucho más difícil. Sin embargo, la Iglesia es un ente más abstracto, es el eslabón más débil en este sentido y por eso se le van a quitar sobre todo los bienes seculares, es decir, de las órdenes religiosas. Los bienes regulares, perdón. Los grandes beneficiarios serían la burguesía urbana y los campesinos acomodados, porque casi nadie entonces tenía dinero para poder pagar las tierras que se van a ofertar. Los grandes perjudicados, los campesinos que surgen de ese lugar, son campesinos sin tierra, son jornaleros y van a crear un problema muy serio que traspasaría incluso hasta la Segunda República. Esta medida condujo a un enfrentamiento con el Vaticano que se resolvió después en la firma del Concordato de 1851 y a partir de ahí parece que hay un florecimiento de congregaciones, de cosas religiosas, en lo que este profesor dice que tendríamos que estudiar más a fondo para ver cuáles son sus orígenes. El inicio de la economía de mercado, las primeras medidas para iniciar una economía capitalista se dan en el bienio progresista, en el 1856 con O'Donnell y Espartero. Se crea un sistema financiero donde aparecen las sociedades anónimas de crédito, aparecen también las leyes hipotecarias, todo eso se va a crear entonces, y hay una nueva desamortización que esta vez la da Pascual Madoz para los bienes municipales. O sea, que nos deja claro que no es que es contra la Iglesia, es porque necesitamos dinero y se lo tenemos que sacar a quien pueda, porque esta vez se sacó menos, porque los ayuntamientos tenían menos. La economía, bueno, se construye el ferrocarril, pero todo esto se hace con capital extranjero. Es una dificultad muy grande tener que depender de capital extranjero, en este caso es capital francés, porque nos van a imponer unos intereses muy altos, nos van a obligar a comprarle a ellos todo el material que sea necesario para construir el ferrocarril y realmente no se va a articular el mercado porque no tenemos competitividad, no tenemos una gente con un pueblo que pueda comprar muchas cosas y el mercado se queda desarticulado, aunque incluso exista el ferrocarril. La agricultura continúa estancada, hay una cierta mejoría, pero no hay la revolución agraria que se dio, por ejemplo, en Inglaterra. En cuanto a la industria, aparecen a partir de 1850 es cuando empieza a despegar, convive mucho con el artesanado y se dará en Cataluña la industria textil y en cuanto a Málaga, País Vasco y Asturias, la siderurgia. Bueno, y finalmente, en este panorama es el contexto en el que surge la cofradía de la Samaritana en Crevillente. El mismo año en que se funda la cofradía fue cuando se dio la Noche de San Daniel, que es la primera revuelta estudiantil contra un gobierno. Eso ya estaba preparando la caída de Isabel II. Un año después se produjo la peor crisis económica de la época, porque el capital extranjero, como es una crisis que se da a nivel de Europa, el capital extranjero se lo retiran y entonces es cuando nos vimos que no teníamos posibilidades de salir. Hubo una inflación muy grande y aparte hubo una crisis de subsistencia, es decir, la gente se moría de hambre. Ya se habían acabado las pestes medievales, porque la última que se da en Crevillente en el 1648, pero no obstante hay enfermedades muy duras, muy fuertes y pudieron ocasionar unas muertes tremendas. No olvidemos que en el 1918 todavía se va a dar la gran epidemia de la gripe y murió la población europea, se diezmó. En esta época en Crevillente pues teníamos pues la enfermedad por la proximidad al Hondo, teníamos el paludismo, que era una enfermedad endémica, y aparte hay dos enfermedades muy importantes. La peste blanca, que era la tuberculosis, que murió de ella el rey Alfonso XII, y también lo que se llamaba entonces el tabardillo, que eran todo tipo de infecciones de digestivos, o sea, podía estar el tifus, el cólera, todo se metía donde lo mismo, que moriría la reina María de las Mercedes, que incluso pues no respetó ni siquiera a la realeza. Tras ella, tras el año 1868, vino el sexenio revolucionario, la reina se derroca entonces, todos se ponen de acuerdo, luego no saben cómo repartirse el poder que había dejado ella. Tras el derrocamiento vino el sexenio revolucionario, que es cuando se da la Constitución de 1869, la que he dicho que es la más democrática, reconoce el sufragio universal masculino, las mujeres seguimos sin pintar mucho, a mayores de los 25 años. Y es la primera que dice que España es un Estado confesional, pero respeta la religión. Tras eso vino el Amadeo de Saboya, un nuevo rey, y finalmente la Primera República, la que Tuñón de Lara diría que fue una república sin republicano, y como el mismo Castelar reconoció en las Cortes, esta república nos ha sido impuesta por las circunstancias, que así pues no fue un fracaso, la restauración borbónica de Alfonso XII y la regencia de María Cristina de Habsburgo, porque el rey muere muy joven, con 27 años.
Y en este contexto, con todos los problemas que había, con todo lo que ahora nos vamos a decir, la Samaritana procesionó todos los años porque sus cofrades se comprometieron con ella y pese a todo continuaron siguiendo. Pero esto nos lo va a decir muy bien Antonio, que es el que lo ha hecho, Antonio Candel. Yo sinceramente opino que, bueno, que a ustedes les doy las gracias y que no se hayan aburrido muchísimo con todo este rollo. Bueno, buenas noches a todos y gracias por su asistencia. Quiero dar en primer lugar las gracias a Manolo por permitirme participar en estos actos del 150 aniversario, porque para mí como crevillentino y miembro de la cofradía es un gran honor poder participar en los mismos. Bueno, mi objetivo es pretender dar una visión de cómo era nuestro pueblo hace 150 años y para ello nos vamos a centrar en varios aspectos. En primer lugar, hablaremos del urbanismo. En un principio, durante la Edad Moderna, los límites de nuestro pueblo, ahí tenemos una imagen de mediados del siglo XIX, pintada por Marius Engalier, un pintor francés que estuvo visitando la zona y hizo esa recreación de cómo era Crevillent en aquella época. Decía que en un principio nuestro pueblo estaba limitado urbanísticamente por la muralla medieval que todavía previdía en esa época. La expansión del núcleo urbano hizo que superase esos límites y en un principio esa expansión se va a dirigir hacia la zona este, la zona de la calle Purísima, la zona de la Plaza de la Constitución actual, y posteriormente hacia la zona norte. Ya en el siglo XIX, a mediados del XIX, se produce la ocupación de la zona oeste, de lo que es el barrio del Pont, que tiene lugar precisamente hacia 1850. Ese es el límite, como decíamos, del casco urbano primitivo y cómo poco a poco se va expandiendo. Eso dio lugar a la aparición de nuevos espacios urbanizados, como en este caso el Paseo de los Abrets, tal y como era a principios del siglo XX y finales del XIX. Zonas, por ejemplo, como la de la Ermita de la Salud, zonas que se van a ocupar utilizando el hábitat en cueva. Y, como digo, el siglo XIX es testigo de la ocupación de toda la zona oeste del municipio. Disponemos en el archivo municipal de las actas en las que se da fe de la urbanización y la creación de la Plaza Chapí, del Calvario y de la Ermita de la Trinidad, consagrada ya como lugar de culto. Estas son dos imágenes muy parecidas en las que se puede apreciar la Ermita de la Trinidad tal y como era antes de la reforma de mediados del siglo XX. Los límites del municipio, por tanto, quedaron definidos. La zona este en torno al antiguo convento de las Carmelitas. La zona norte llegaba aproximadamente hasta la zona del actual Colegio Primo de Rivera, ocupando alguna de las laderas incluso superiores. Aquí es otra imagen de la zona, pero tomada desde San Isidro. La zona sur quedaba limitada aproximadamente por la actual Avenida de Madrid o la Avenida San Vicente Ferrer. Toda esa zona permaneció como espacio rural hasta bien entrado el siglo XX. Esta es otra imagen correspondiente a la misma, es la actual calle Santa María de la Cabeza, para los más jóvenes, donde está la San Jorge. Y es importante reseñar que junto a la vivienda tradicional, en el siglo XIX se va a consolidar el hábitat troglodita, es decir, la vivienda en cuevas. Según el estudio de Vicente González, a mediados del XIX, finales de ese siglo, el hábitat en cuevas suponía un 35% de los domicilios en Crevillent, o sea, es un porcentaje bastante elevado. Un segundo aspecto que vamos a analizar es la demografía. Cuánta gente vivía y cuáles eran las cifras en las que se movía esa población. Esta es una imagen de principios del siglo XX de la actual Plaza de la Constitución. Ha cambiado un poco desde entonces. Y bueno, según los datos del censo de 1860, el segundo que se realiza en España, nuestro pueblo contaba con una cantidad de habitantes de en torno a 8.000, eran 8.100 y algo. Esta es la hoja del censo en la que se detalla la población de Crevillent, es la tercera línea empezando por abajo. No se puede ver mucho mejor porque pretendía que se viera toda la hoja, pero la resolución es un poco baja. En cuanto al comportamiento demográfico, podemos decir que era primitivo. Me refiero a que tanto por mil la tasa de natalidad y de mortalidad se comportaba como lo había hecho durante época medieval y época moderna. Todavía no hemos iniciado la transición o estamos iniciándola en ese momento.
Este es un gráfico que se utiliza mucho para explicar la demografía y nuestra situación en la época estaría iniciando lo que viene ahí denominado como subetapa 1, es decir, con una tasa de natalidad muy elevada y una tasa de mortalidad que todavía era bastante elevada. Hace unos años, cuando estaba en la universidad, realizamos un trabajo sobre la demografía grevillentina y los datos que teníamos para los años 1875, un poco posteriores, arrojaban una tasa de natalidad de en torno al 38 por 1000. Aquí tenemos una imagen típica de una familia de la época, con una gran cantidad de hijos, personas que no llegaban a una edad muy avanzada, ahora lo adelantaremos. La tasa de mortalidad rondaba el 35 por 1000, lo que dejaba un crecimiento vegetativo bastante escaso, es decir, cuando llegaba una época de crisis, o bien por guerras o bien por epidemias, la población incluso decrecía en número, es decir, había crecimiento negativo. Y el dato quizás más llamativo es el de la tasa de mortalidad infantil. Hoy en día, por ejemplo, España, por el hecho de ser un país occidental, presenta una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo, en torno al 8 o 10 por 1000. En aquella época, 200 de cada 1000 niños que nacían morían antes de cumplir un año. Es decir, era una tasa de mortalidad elevadísima. La figura del mortichol o el albadet, como se le denominaba en otras regiones, era muy frecuente en la época y, por desgracia, la cantidad de niños que moría, como digo, era muy elevada. La esperanza de vida, lógicamente, en aquella época estaba en torno a los 40 años. No significa eso que cuando una persona llegaba a esa edad ya fuera susceptible de morir. Hay que tener muy en cuenta que el hecho de que la tasa de mortalidad infantil sea tan elevada, eso redunda mucho en que la esperanza media de vida sea tan baja, ¿de acuerdo? ¿Cómo era la estructura socioeconómica? Bueno, pues en un principio la sociedad ha pasado de ser una sociedad de clases, la típica del régimen señorial, porque en 1837, con todos los cambios que introduce la nueva Constitución liberal de ese año, el señorío como tal desaparece y el antiguo símbolo del poder del señor feudal de Crevillent, que era el Palacio de Altamira, deja de ser el centro de poder que controlaba la vida de nuestro pueblo. Vicente Osorio de Moscoso y Álvarez de Toledo fue el 13º conde de Altamira y fue el último señor de Crevillent. Fue el último que tuvo jurisdicción sobre nuestro pueblo. Esta es una imagen de ese 13º conde de Altamira. Desde entonces se establecieron los ayuntamientos. El nuestro ocupó el solar que ocupaba el antiguo castillo. Esta es una de las fotos que quedan de ese antiguo castillo, derruido a principios del siglo XX, y que fue donde se estableció el ayuntamiento. El primer alcalde del que tenemos constancia, tal y como puede verse en el archivo municipal, es Vicente Dabó, que aparece firmando unas actas ya en el año 1840. Posiblemente en el 37 pudo haber otro, pero desde luego el más antiguo del que yo he podido tener constancia es este. Esta es el acta precisamente que firma Vicente Dabó, si no recuerdo mal, era relativa a las quintas para el ejército. Siguiendo con la estructura socioeconómica, vamos a referirnos ahora al aspecto económico. La economía, lógicamente, como ocurría en el siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, era de tipo agrario. Gran cantidad de la población eran jornaleros o pequeños propietarios. Aquí tenemos, por ejemplo, una cuadrilla de segadores muy frecuentes durante el siglo XIX y gran parte del XX. Había un predominio del secano, aunque hay que destacar la gran cantidad o el elevado porcentaje comparado con otros lugares de regadío vinculado a la gran cantidad de infraestructura hidráulica de la que dispone nuestro municipio. La mina de Esclós, la mina de la Cata, en esta época están en plena ebullición y van a dotar a nuestro pueblo de una cantidad de un bien preciado como es el agua que le permite una agricultura algo más desarrollada que la de otros pueblos en idénticas circunstancias. Prueba de esa gran cantidad de infraestructuras hídricas, tenemos por ejemplo el acueducto de los Pontets o el Canat excavado en la Roca Viva, diferentes acueductos o por ejemplo en la zona de los Molinos. Como cultivos principales, lógicamente la trilogía mediterránea, el trigo, el olivo y la vid ocupaban un lugar preeminente. Pero también el almendro, la palmera, el algarrobo, la higuera incluso, ocupaban un lugar muy destacado. Aquí tenemos, por ejemplo, una cuadrilla de segadores en plena cosecha. Hay también un desarrollo de la ganadería, ovina y caprina, sobre todo. Las aves de corral y la ganadería porcina estaban más limitadas al consumo doméstico, pero desde el punto de vista de una ganadería de explotación, la ovina y la caprina eran las más importantes.
Esta imagen del pastor con sus ovejas por los caminos de la sierra era muy frecuente entonces, y de ello dan fe la gran cantidad de corrales que todavía quedan en nuestra sierra, o las chozas de los pastores que todavía podemos encontrar. En cuanto al sector manufacturero, el siglo XIX va a ser testigo de un gran cambio, de una gran modernización. La tradición heredada de los moriscos, de alfombras y de esteras realizadas con junquillo, con esparto, con cáñamo, en los viejos palaos, sobre todo en la zona de la Rambla, dará paso a talleres cada vez más grandes y de mayor entidad, donde la producción irá aumentando y el desarrollo económico será un gran bien que permitirá ese avance. Ese sector, como digo, en esa época se encuentra en plena expansión. La actividad daba lugar pues, a la fabricación de suelas, de esteras, de cestería, todo tipo de productos. Y, como digo, como elementos básicos, como materias primas básicas, destacaban sobre todo el esparto y el cáñamo, tan habituales aquí en nuestra región. Esta es una de las muestras, por ejemplo, de la artesanía típica de nuestro municipio. Más imágenes en las que se ven las ruedas de menar o la fabricación de suelas. Aparecen también las primeras fábricas que podemos denominar modernas. La fábrica de Manuel Mas, después llamada de Augusto Mas, es la primera gran fábrica en Crevillent y es la que va a dar un poco el cariz a nuestro municipio con la labor del tejido de alfombras. Se va a ir abordando también ya el tejido de lana para realizar alfombras de más calidad y eso va a ser el signo distintivo de la época. Esta es una imagen de la fábrica de hijos de Augusto Mas en la Rambla, tal y como era a finales del siglo XIX, principios del XX. Existían además otras actividades vinculadas a este sector secundario, como por ejemplo la fabricación de yeso, de cal o de jabón, gracias a la gran cantidad de sosa. Aquí tenemos una imagen de la cantera, de la cual se extrajeron toneladas y toneladas de material utilizado en la construcción. En cuanto al sector terciario, va a estar menos desarrollado y sobre todo se vinculaba a posadas. Nuestro pueblo ya en época moderna contaba con varias posadas y en el siglo XIX, si no recuerdo mal, se habla hasta de 7 posadas en el municipio. Es una cantidad relativamente elevada. Vinculada a almazaras y bodegas, por ejemplo, el lugar en el que nos encontramos era una antigua almazara, o se encontraba muy próximo a ella. De hecho, el nombre de Morquera hace referencia a ese residuo que se origina con el prensado de la aceituna. Bodegas, aquí tenemos por ejemplo la imagen de una almazara. El comercio al por menor empezó también a alcanzar gran desarrollo. Las tiendas ya poco a poco empezaban a estar más surtidas y de manera más permanente. Sastrerías, zapaterías, herrerías, todo ese tipo de actividades también muy vinculadas a un consumo más o menos básico, pero que cada vez se iba haciendo más extendido a toda la población. Aquí tenemos la imagen de un zapatero reparando calzado. La medicina, existe constancia de la existencia de un médico en nuestro pueblo desde principios del siglo XIX. Y la educación. La educación se va a convertir, por las leyes de instrucción pública, surgidas también durante los gobiernos liberales de Isabel II, en un elemento que el gobierno va a empezar a cuidar. Aquí tenemos un grupo escolar, en este caso de principios del siglo XX. O, por ejemplo, el convento de las Carmelitas, donde también se desarrolló ese tipo de actividad. Bueno, en cuanto a la fundación de la Samaritana, el acta fundacional, el acta más antigua con la que nosotros contamos, lleva fecha del 4 de octubre de 1865, el día de San Francisco. Ese día se constituye el paso y el elegido para presidirla será José Janot, del que posteriormente hablaremos. La Samaritana, por tanto, se funda en el año 1865 y participará por primera vez en 1866. El alcalde en aquel momento era Antonio Lledó Aznar. La Samaritana, como decimos, participó en las procesiones de 1866 y ya desde un principio lo hizo de una forma muy ordenada. De hecho, los primeros miembros de la Junta Directiva dividieron el paso en 3 secciones, una sección de bajos, de medianos y de altos, y dejaron por escrito cómo debían configurarse las parejas de nazarenos para que tuvieran una apariencia mucho más vistosa. El grupo escultórico fue obra del escultor Pérez Figueroa y el coste total fue de 7.100 reales de vellón.
pesetas, si hiciéramos la traslación, hablaríamos de unas 1.600 pesetas aproximadamente, que era un capital para la época. Esta es el acta en la que se da fe de la liquidación del paso. El pago se hizo en tres pagos, uno de 3.500 reales, otro de 2.000 y otro de 1.600. Y esta es una imagen de las más antiguas que conservamos del paso, posiblemente con el primer trono que llevaba. La cuota establecida en aquella época era de 1870, era de 1 real al mes, es decir, 2,5 pesetas al año. Posiblemente un obrero medio de la época cobrase al día 1 peseta aproximadamente. No quiero con esto darle una idea a la tesorera del paso, pero el hecho de invertir casi 3 días del trabajo anual en la cuota de una cofradía da fe del gran sacrificio económico que hacían estas personas para poder participar en la Semana Santa. Esta es el acta en la que precisamente se llega al acuerdo de establecer esa cuota de real mensual, porque hasta ese momento no tenemos constancia de cómo se realizaron las aportaciones, pero se puede deducir que fueron aportaciones voluntarias. En cuanto a la figura de José Janot, es una figura realmente llamativa, realmente atractiva. José Janot nació en 1837 y murió en 1877 aquí en Crevillent. Él era hijo de un industrial catalán de Reus, casado con una señora de Crevillentina, y desarrolla su vida aquí en nuestra localidad. Estos son los certificados, no son los originales, pero bueno, son los que certifican que en los libros de actas de la parroquia de Nuestra Señora de Belén se conservan en los libros de bautismo y de defunciones las 2 partidas correspondientes. Fue una figura muy destacada en la vida local, desde el punto de vista intelectual, político, sociocultural, y de ello dará fe. Bueno, esta es una foto de su hijo. No disponemos de ninguna foto de José Janot, pero bueno, hemos puesto la del hijo por aquello de hacerle el homenaje a la familia a través de la figura de su hijo. Estuvo muy vinculado con la banda de música, de la cual fue director, y como prueba de ello disponemos de este recibo que José Janot se encargó de cobrar por la visita que Isabel II realizó a Crevillent en 1863 y por la cual la banda de música recibió un montante de 600 reales de la época. Fue una persona adinerada, posiblemente vinculada a algún tipo de actividad industrial, y sobre todo destacó por sus inquietudes políticas. Al calor de esa revolución de la que María Luisa nos ha hablado tan brillantemente, de 1868, José Janot se va a convertir en muy poco tiempo en concejal y en alcalde. Cuando se inicia la revolución y esa revolución va alcanzando la totalidad del país, el alcalde del momento lo que hizo fue nombrarlo concejal del ayuntamiento, pero el día 28 de septiembre ya aparece José Janot como alcalde de nuestro pueblo. Posteriormente alcanzó el cargo de diputado provincial. Aquí tenemos el acta en la que José Janot aparece ya como alcalde de Crevillent a raíz de los hechos de la Revolución Gloriosa de 1868. Y por último, quiero acabar con esta imagen que corresponde a una película biográfica sobre la vida del general Prim, de su asesinato, que emitieron en Televisión Española hace unos meses. Sobre todo para que tengamos en cuenta lo presente que estaba el hecho religioso en todos los grupos políticos. La imagen representa el entierro de uno de los partidarios de Polo Angulo, uno de los supuestos asesinos de Prim, o al que se le acusó de haber sido instigador del asesinato, y perteneciente desde el punto de vista político al Partido Republicano, es decir, uno de los situados más a la izquierda. Sin embargo, el entierro de este miembro de ese partido o vinculado a ese partido es un entierro canónico y realizado con un sacerdote, lo que da fe de que el hecho religioso estaba muy presente también en cualquier tipo de ideología en la época. Y bueno, con esto finaliza mi intervención. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su asistencia. Bien, pues llega mi turno. Voy a intentar centrarme un poquito en la llegada de la samaritana a Crevillent. ¿Cómo fue y a qué se debe esto de que tengamos samaritanas en nuestra zona? Cuando la samaritana llegó en Crevillent, tengo que decir que ha habido mucha confusión durante mucho tiempo por una serie de datos que no estaban bien extraídos de nuestros libros de actas.
En realidad nuestro libro no dice exactamente cuándo fue el año de la primera procesión, pero es posible deducirlo por algunos hechos. Por ejemplo, en 1866, sacando la cuenta con un calendario perpetuo, nos damos cuenta de que hacen la primera reunión donde hablan del equipamiento del paso, de que no se ha podido hacer una reunión previa sobre el equipamiento, debido al equipamiento del paso, que estaban muy atareados en aquella época. Esa reunión tiene lugar un lunes de Pascua. Y entonces es lógico pensar que están un poco justificando que no han podido hacer la reunión para arreglar las cuentas antes, y por lo cual tienen que hacerla el lunes de Pascua, cuando ya ha ocurrido la primera procesión. Y en esa acta es donde dicen porque hemos estado muy atareados en el equipamiento del paso, diciendo que el paso ya había salido en 1866. Anteriormente pensábamos que en 1866 salió la cofradía sin paso, porque nuestros primeros recibos o el pago, el acta donde se hace el pago del paso tuvo lugar en 1867. Entonces, por ese motivo había una confusión ahí. Ahora hemos podido saber, analizando todo esto, que no, que en realidad el paso se encargó en 1865 a Pérez Figueroa, pero procesionó por primera vez en 1866. Bueno, y uno se pregunta, ¿y por qué la Samaritana? ¿No? ¿Qué tiene que ver la Samaritana con la Semana Santa? ¿Cómo es eso que llega hasta nuestra zona? A través de una figura como José Janot, alguna persona con inquietudes políticas, pero que, como ha dicho María Luisa Gil, los políticos de diferentes colores políticos no tenían por qué estar renegados del hecho religioso que está impregnando toda la sociedad en aquel momento. Esta imagen de la Samaritana de Elche testifica cómo era la cofradía, cómo eran esas imágenes. Corresponden exactamente al mismo autor que nosotros, Francisco Pérez Figueroa. Lo hizo un año antes que para Crevillente, es decir, de 1864. El año pasado la cofradía de la Samaritana de Elche celebró su 150 aniversario. Nos llevan un año de ventaja en este sentido. Pero esto nos da una idea de que, bueno, tampoco era tan extraño encontrar samaritanas en las cofradías de Semana Santa de entonces. Esta otra samaritana tan preciosa es obra de Sánchez Tapia, Francisco Sánchez Tapia, y la hizo para Novelda un poquito después que la nuestra. Esta data de 1880. Esta es la samaritana de Ellín, el pueblo de Ellín en Albacete. Es de Baglietto, Santiago Baglietto, fue discípulo de Salcillo y data de 1840. Fijaos en cómo es la samaritana crevillentina. La tenemos a la derecha, al señor Salvador a la izquierda. Francisco Pérez Figueroa para Elche es igual, la samaritana a la derecha, el Salvador a la izquierda. Esta tenemos la samaritana a la izquierda, al revés. En esta otra de Baglietto también la tenemos al revés. Esta de Baglietto es incluso más antigua, de 1833, de Orihuela. Esta es la más preciosa seguramente de todas, seguramente no, es la más preciosa de todas las samaritanas. Es la que hizo Roque López, discípulo de Salcillo, en 1799 para la Archicofradía de la Sangre de Murcia, los Coloraos. Ha sido especialmente llamativa porque se dice que tiene las facciones de la mujer de la huerta. Es una imagen, la verdad es que preciosa. Y esta otra es la samaritana que hizo Francisco Salcillo en el año 1773 para Cartagena, que es concretamente para la cofradía de los Californios. Esta es, que sepamos, la primera samaritana que existió en la historia. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de este fenómeno samaritano? Hemos visto las principales samaritanas en aquella época. ¿Por qué aparece la samaritana en el sudeste español y solamente aquí? Bueno, pues investigando un poquito por este tema, hemos encontrado tres razones fundamentales. La primera, la más obvia de ellas, es la vinculación de la samaritana con la Cuaresma y el neocatecumenado. La segunda razón es la influencia de la trova, los juglares murcianos,
y la tercera será la leyenda de Santa Fotina. Vamos a explicar cada uno de estos puntos y vamos a comprender un poquito cuál es el origen de esta samaritana. Lo de la Cuaresma y el neocatecumenado. Evidentemente, mañana es el tercer domingo de Cuaresma, mañana es el día en que en la Iglesia se lee, en el ciclo A, se lee el Evangelio de la mujer samaritana. Esto viene de la Iglesia primitiva, de cuando los neocatecúmenos eran aquellas personas que iban a ser bautizadas como nuevos cristianos, recibían una catequesis especial para ser bautizados y recibir la comunión, la Eucaristía, en el día de santo de la vigilia pascual. ¿De acuerdo? En esa preparación, en esa catequesis, se leían 3 evangelios, 3 perícopas, las 3 de San Juan. Una es la de la mujer samaritana, otra es la de la curación del ciego de nacimiento y la otra es la de la resurrección de Lázaro. Se están transmitiendo 3 mensajes importantes de conversión. La conversión de la mujer samaritana con el agua, Jesús es el agua que da la vida. La conversión de Lázaro es la resurrección, Jesús le da la vida, y la conversión del ciego, Jesús es la luz. ¿Vale? Ese mensaje de conversión profundo está vinculado al mensaje de Cuaresma. De ahí la vinculación de la samaritana con la Cuaresma, y no directamente con la Semana Santa, sino con el pórtico de la Semana Santa. Respecto a la trova murciana, el año 1588, aquí en nuestra región, concretamente vamos a hablar de Murcia, el rey Felipe II concede una cédula real para que se funde una cofradía, la cofradía de los ciegos, que están bajo la advocación de la Virgen de la Presentación y que se reúnen en la iglesia de San José, perdón, la iglesia de San Pedro, en Murcia. Entonces, los ciegos se dedicaban a aprender una serie de coplas, romances y saetas que se transmitían de forma oral unos a otros y que después las iban pregonando por las calles de Murcia para recibir a cambio de limosna. En esas coplas, esas saetas, romances que cantaban, eran especialmente famosos las que hacían sobre la Virgen de la Aurora, lo que eran los auroros, las salves del Rosario de la Aurora, y también tenían muchísima importancia las coplas de la Cuaresma. Eran coplas que se cantaban cada una distinta para cada uno de los días de la Cuaresma. Entre esas coplas fue especialmente famosa la copla de la samaritana, ¿no?, que hablaba de la mujer samaritana. Los ciegos iban cantando a cambio de limosna para ir pregonando pues, cada uno de los días de Cuaresma pues, textos de la Pasión y textos relacionados con la Cuaresma. De esas coplas están recogidas muchas de ellas por Pedro Díaz Casau. Pedro Díaz Casau fue un escritor murciano, muy enamorado de la Semana Santa murciana, y que en el año 1897 escribió su Pasionaria murciana, que es probablemente el libro que mejor recoge el folclore de la Semana Santa de la zona. Está hablando de tradiciones antiguas, cuando lo publica en 1897, y recoge las coplas que se cantaban entonces y desde años muchísimo previos a la publicación del libro, por ejemplo, desde 1835. Esta que tenéis aquí es la copla de la Pasión de Cuaresma, que se cantaba entonces en las calles de Murcia el día, bueno, en las fechas de la que correspondería a la semana en que ahora estamos, cuando se leía el Evangelio de la Samaritana. Un viernes que el Redentor a Samaria caminaba, fatigado del calor, a descansar se sentaba junto al pozo de Jacob, etcétera, etcétera. No eran estas las únicas coplas que existían en aquel momento, a principios del siglo XIX. Hemos encontrado, por ejemplo, esta imagen corresponde a un libro que se publicó el año 1867, aparece como editado por la imprenta Llorens de Barcelona el año 1867, y seguramente muchos de ustedes conocerán o les sonará haber oído esta copla. Un viernes partió el Señor a la ciudad de Samaria y antes de entrar en poblado el calor le fatigaba, más a un pozo que ya había derecho al se encaminaba, sobre el brocal recostóse, etcétera, etcétera. Había personas del pueblo que me la han recitado. Y ya la conocían esta copla del año 1867.
Díaz Casou, además, recoge en su libro otras coplas, entre ellas dice que habían algunas que se cantaban en los pueblos de Alicante, y habla de una copla en valenciano, que es esta que tenéis aquí: cansat estic del camí, reposar voldria un poc, prop d'esta font de Jacob i assentar-me avui aquí. Ese tipo de copla, que está escrita en valenciano, probablemente, es lógico pensar que, bueno, se cantaría en pueblos de habla valenciana cercanos a Murcia. Eso nos incluye a nosotros, probablemente a Orihuela y seguramente a Elche. Con esto lo que estoy diciendo es que en el siglo XIX existía un hecho cultural importante que hablaba de la mujer samaritana dentro de la cultura valenciana, dentro de nuestra cultura valenciana y murciana. Ese hecho está recogido por Díaz Casou y está recogido en todas estas coplas que vemos aquí, y nos indican que a principios del siglo XIX, curiosamente, después de que apareciera la samaritana de Salcillo, parece como que es un sentimiento muy popular que está arraigando mucho en el pueblo en aquel momento. A esto se le une en esta zona la leyenda que aparece, posiblemente anterior, seguramente muy anterior a esa época, que dice que la mujer samaritana habría llegado hasta España, y concretamente lo habría hecho a la región de Murcia. Esa es una leyenda, no existe ninguna base científica para ello, pero posiblemente esa leyenda, unida al hecho cultural que fueron desarrollando poco a poco esas coplas, pues hicieron calando este mensaje de que la samaritana, cosa nuestra, en nuestra Semana Santa, fue calando con Salcillo, posteriormente con sus discípulos, y poquito a poco se fue difundiendo en nuestra región, vinculado siempre a esa historia. Vamos a ver cómo, cuando supe de esta leyenda, intenté interesarme de por qué, de dónde venía una leyenda semejante que hablase de que nada menos que la mujer samaritana hubiese llegado hasta nuestra zona, la zona de Murcia. Concretamente dice la leyenda que se habría asentado la mujer en Pozo Estrecho, que es una diputación, una pedanía del campo de Cartagena, y allí habría vivido con su hijo. En esa pedanía existía antiguamente un antiguo pozo vinculado al ganado, y parece ser que ese antiguo pozo pues finalmente ayudaría a asentar aquella tradición de que la mujer samaritana había estado viviendo en Cartagena. Por ese motivo se explicaría que la cofradía California, en los años de auge de la diócesis de Cartagena, le acabaría pidiendo, entre las muchas obras que le pidió a Francisco Salcillo, le acabaría pidiendo una imagen de la mujer samaritana, que fue esa que hemos visto. Vamos a intentar entender qué es lo que pasó, qué decía aquella leyenda como para que la samaritana acabase campeando por tierras de Murcia. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es una pasio. Una pasio es una historia piadosa de los santos. La leyenda, la historia de cómo, qué hizo esa persona de importante como mártir del apostolado de Cristo. La mayor parte de las pasios, las pasiones, que se dicen en plural, datan de la historia de la Iglesia pues anterior al cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente, entre los ortodoxos y los católicos. Y de hecho, buena parte de las pasiones de los santos proceden de la Iglesia ortodoxa griega. Entre ellos la de la santa, que ahora nos ocupa, que es, como los griegos le llaman, Santa Fotina, o como dicen los ortodoxos orientales, Svetlana. Santa Fotina, según la Iglesia griega, que no según la Iglesia católica, sería la mujer samaritana que estuvo con Cristo en el pozo de Jacob. Digo que no con la boca muy pequeñita al hablar de la Iglesia católica, porque como veréis, la Iglesia católica reconoce de la samaritana lo que dice el Evangelio de San Juan, básicamente, mientras que en la Iglesia ortodoxa
habla de pues, una serie de leyendas del martirio de Santa Fotina, que fue también recogido durante mucho tiempo por la Iglesia Católica, pero que después, pues, en vista de que no existía tampoco un fundamento, algún documento que probase que ese martirio como tal había tenido lugar, pues la Iglesia Católica, digamos, dejó de vincular la leyenda o la historia de Santa Fotina con la historia de la Samaritana, simplemente porque tampoco es posible que Santa Fotina haya sido una mártir, pero no hay constancia de que sea la mujer samaritana que estuvo con Cristo en el pozo de Jacob. Dice esa leyenda de la Iglesia Ortodoxa que Santa Fotina tenía 2 hijos, Víctor y José, y bueno, ahí tenéis una serie de personajes que aparecen también en la leyenda. Sebastián es un gobernador militar, Anatolio también, Focio no sabemos exactamente quién es, Fótido, Parasceve y Ciríaca son hermanas de Santa Fotina. Dice Estapasio, esta historia, que la mujer samaritana, después de del martirio de Pedro y Pablo, marchó desde la tierra de Samaria, fue una de las primeras mujeres que hicieron apostolado. Hoy, que es el Día de la Mujer Trabajadora, reconocemos el trabajo de Santa Fotina como una de las primeras mujeres apóstoles, seguidoras de Jesús, y en su apostolado fue hasta la ciudad de Cartago, en el norte de África, en lo que es hoy el actual Túnez, ahí donde estarían ejerciendo ella con sus hijos el ministerio del apostolado. Su hijo Víctor, como militar que estaba al servicio del Imperio Romano, estuvo destinado en Atalia. Atalia era una ciudad, un puerto importante de Asia Menor. Aquí tenemos el puerto de Atalia, cerca de la ciudad de Perga. Era muy importante como un enlace comercial entre Oriente y Occidente. Bueno, pues Víctor estuvo destinado allí. Allí tendría uno de sus mejores amigos, era el gobernador militar de la región, que era Sebastián. Un día, dice la leyenda, que Sebastián quiso advertir a Víctor porque tanto él como su madre y sus tías, su hermano, estaban haciendo apostolado, y Nerón no le gustaba un pelo aquello. Sabéis que Nerón era un perseguidor acérrimo de los cristianos, y bueno, le sugirió que dejase de predicar, por lo menos en público. Dicha esa recomendación, Sebastián perdió la vista, dice la leyenda, y posteriormente la recuperó cuando él mismo abrazó el cristianismo, reconociendo entonces ese cristianismo. Sebastián recupera la vista, se entera Nerón de que se han convertido al cristianismo y los hace llamar a su presencia. Y no solamente hace Nerón llamar a su presencia a Sebastián y a Víctor, sino que además le pide que desde Cartago vengan, los traslada hasta Roma a Santa Fotina, la madre de Víctor, con su hijo José y con sus hermanas. Allí, cuando los tiene en Roma, para obligarles a abandonar el cristianismo, los somete a todo tipo de torturas. Dice que les crucifica y les azota mientras penden crucificados. A ellos les amputan los genitales, a ellas les amputan los pechos, a ellos les cortan las piernas y se las echan a los perros, a ellas las desollan vivas, les arrancan la piel. Finalmente a Fótide, una de las hermanas de Fotina, lo que hace es terrible también, la atan por los pies a 2 árboles sujetos en tensión para que al soltarlos resulte descuartizada. Y finalmente Fotina, lo que ocurre con ella es que es arrojada a un pozo donde finalmente muere de hambre y sed en una especie de enterramiento en vida. Y es un poquito irónico, ¿no?, que la mujer que ha estado en el pozo de Jacob acabe muerta en un pozo, enterrada en vida. Bueno, todo esto, como les digo, es una leyenda, la leyenda de Santa Fotina, que recoge la Iglesia Ortodoxa, pero que hasta hace no mucho tiempo también era recogida de algún modo por la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué la Iglesia Católica ya no forma parte del actual martirologio, que es la colección de mártires de la Iglesia? Esto se celebraba, el santo de Santa Fotina se celebraba el 20 de marzo. Y ahora ya no lo hace. ¿Por qué? Pues simplemente porque la Iglesia se ha dado cuenta que hay una serie de documentos que se han estado revisando y faltan pruebas. Aquí hay mucha leyenda mezclada por el medio. Estamos hablando de historias muy antiguas que se han ido entremezclando con leyendas muy antiguas que no se sabe muy bien, que no están documentadas, que hay una tradición oral y bueno,
Todo esto ha ido mezclándose las historias. Como prueba de ello, pues aquí tenéis a Jean Bolland, fue un jesuita que se dedicó a hacer lo que se llama la crítica hagiográfica, que lo que hace en la crítica hagiográfica es intentar buscar documentos que prueben la autenticidad de los santos, ¿vale? De esa autenticidad, bueno, se desprendía lo que llaman el Acta Sanctorum, que es los Hechos de los Santos, data de 1643, donde intentan fijar, estas son las pruebas que tenemos de este santo, de este otro, etc. Y en marzo, concretamente, pues también habla de Santa Fotina. Bien, hay muchas versiones en ese momento de la historia de Fotina y casualmente, investigando sobre el tema, hemos encontrado este librito que habla de vida y martirio de la santa samaritana llamada Fotina y de su hijo San Víctor, mártir y general del ejército romano, dice, en Sevilla, donde predicó el Santo Evangelio. Es otra versión de la historia, y sitúa a Víctor en Sevilla. Está escrito por Cristóbal de Castro, que es un jesuita, que lo escribió a instancia, como dice aquí, de la emperatriz doña María, que es hermana del rey Felipe II, que le pidió que tradujera un libro original que estaba escrito en latín y que lo había escrito Jeremías, que es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, en 1580. Este concretamente es la segunda edición, corresponde a 1620. Me llamó la atención que estuviera escrito que hablase de Víctor mártir en Sevilla. Y es que, leyendo este libro, tiene apenas 16 páginas, podéis descargarlo, es gratuito, es un ebook, podéis descargarlo de Google gratuitamente. Y me llamó la atención porque cita que Víctor estuvo destinado en la ciudad de Itálica, en Sevilla, era un enclave romano importante de la península ibérica en la época del Imperio Romano. Es curioso porque existe una similitud fonética importante entre Atalia, la ciudad que dice la primera historia, e Itálica, que es nuestra ciudad de Sevilla. Existe después constancia de que Juan Tamayo de Salazar, obispo de Plasencia e inquisidor español, fue un personaje que ha sido muy criticado porque en sus críticas hagiográficas, que también las hizo, parece ser que se reinventó muchas historias de santos y las confundió muchas veces, aportaba documentos que en realidad decía él haber encontrado. Ha sido muy criticado por los historiadores porque ha introducido muchísima confusión y parece ser que este hombre ratifica la historia de Víctor en Itálica. Tenemos algunos libros que dicen que él sería en parte responsable de que los españoles dijeran que Víctor había estado destinado en Itálica, en España. El caso es que posteriormente parece ser que la tradición haría el resto. Tenemos a Víctor en Itálica y Santa Fotina no estuvo en Cartago, sino en Cartago Nova. Sería una confusión que se habría producido posteriormente a través de los años, simplemente porque la tradición decía que Santa Fotina estuvo en Cartago Nova porque su hijo estuvo en Itálica. De ahí parece ser que procedería la historia de que la mujer samaritana estuvo en Cartagena. Una leyenda, pero aquí la tenemos. Fue así como la mujer, la primera samaritana, se la encargó la Cofradía California a Francisco Salcillo para subrayar de algún modo, en ese momento en que tenemos el auge de la diócesis de Cartagena, subrayar de algún modo el carácter cartagenero de la mujer samaritana. Y era una historia que estaba vinculada a la región de Murcia a través de esa leyenda y que estaba vinculada también a la Cuaresma y empieza a partir de aquí el auge de esas coplas de los ciegos que van asentando la historia de la mujer samaritana en nuestra zona. Y esta historia tendría su apogeo cuando Roque López talla en 1799 esta preciosidad de cara, que es la mujer samaritana de la Archicofradía de la Sangre de los Colorados de Murcia.
Probablemente gran parte de las coplas que se recitan están dedicadas a esta imagen, la imagen de Roque López en Murcia. Cabe decir como anécdota que se recoge, de hecho, esta tradición también oral, no existen pruebas de ello, pero en Murcia se dice que Roque López utilizó como modelo para su imagen la de una mujer llamada Fotina, que era la mujer de Nicanor el del Puesto, tal cual está recogido, así que la tradición, y así está publicado en revistas antiguas. Pensamos que evidentemente es posible que existiera una mujer que se llamase así, que inspirase al artista, ¿no? E incluso puede ser que ese nombre le sirviera a él de excusa para cogerla como modelo, pero parece que está bastante claro que en realidad se trata simplemente de una vinculación de la mujer samaritana con la leyenda de Santa Fotina, que habría sido cartagenera debido a esa leyenda que habría procedido la Iglesia ortodoxa. El caso es que después de Roque López, su discípulo, Roque López, discípulo de Saucillo, Baglietto, discípulo de Roque López, el arcipreste de la diócesis de Cartagena, que después que es oriundo de Hellín, consigue una samaritana para Hellín, Orihuela, que es después un poco rival en la diócesis con Murcia, también se hace con su propia samaritana. No tenemos muy claro cuál es la vinculación de Francisco Pérez Figueroa con toda esta historia, porque no pertenece a la escuela de Saucillo, procede de Valencia. El caso es que finalmente aquello pues ha dado lugar a una serie de samaritanas que las tenemos distribuidas solamente en la zona de influencia de esta historia. La leyenda de Santa Fotina, la leyenda de una mujer que llega a Cartagena y que posteriormente es venerada por los murcianos, y esa veneración es trasladada por las coplas que van transmitiendo los ciegos de la trova murciana que llega hasta nuestra tierra. Y simplemente pues eso acabaría haciendo que llegase hasta 1865 la samaritana de Crevillent. Cuando llega aquí a Crevillente lo hace después, un año después de que lo haya hecho en la ciudad de Elche. Lo hace unos 30 y pico años después de que haya llegado a Orihuela, unos 60 y pico años después de que haya llegado a Murcia, y casi 100 años después de que haya llegado a la ciudad de Cartagena. Por lo tanto, no somos ninguna rareza. Sin embargo, tenemos que decir que actualmente, debido a los hechos, a la catástrofe de la guerra civil, todas las otras samaritanas desaparecieron, salvo la de Roque López de Murcia y la nuestra. La de Roque López le amputaron los pies y las manos en la guerra. La nuestra parece ser que estuvo resguardada, por lo que dicen los libros de actas, que no tiene mucha información al respecto, estuvo resguardada en la casa de Marcial Espinosa, por la zona donde estaba antiguamente el antiguo hospital. Parece que esa es la noticia más reciente que tenemos de dónde estuvo ubicada después de la guerra. Y hay que decir que existe también una mujer samaritana que es atribuida a Roque López en Totana, aunque no se tiene constancia, no se tiene la certeza de eso. Hay que decir que de aquella leyenda de Santa Fotina pues hay algo que dará, que no está claro, ¿verdad?, que para la Iglesia Católica, que no ha podido tampoco contrastar exactamente la veracidad de la historia de Santa Fotina. No se trata muchas veces de establecer lo que es cierto y lo que no, sino muchas veces de discernir qué es lo que se ha ido incorporando a lo largo de los años, paja, digamos, que se ha ido mezclando con la historia real. Pero algo de verdad habrá en el martirio de Santa Fotina, porque esto que tenéis aquí, en este cuadro, la parte central, este hueso oscuro de arriba, corresponde a lo que serían un resto del cráneo de Santa Fotina que se está venerando, que está en la iglesia de San Pablo Extramuros, en Roma, en la Basílica de Roma. Por lo tanto, algo de verdad debió existir, al menos de una mujer mártir llamada Fotina,
que no sabemos si será o no será la mujer samaritana, pero que de toda aquella leyenda, pues de aquellas aguas vienen estos lodos. Y aquí tenemos desde 1865 en Crevillente una mujer samaritana que ha dado lugar a una cofradía pionera que ha refundado la Semana Santa para Crevillent, y actualmente pues una de las Semanas Santas que es de interés turístico internacional, pero sobre todo una Semana Santa profundamente vinculada al corazón de los crevillentinos. Y eso es todo. Bueno, espero que os haya gustado la conferencia. Hemos intentado centrar un poquito el tema histórico, el tema legendario, cómo fue la llegada de la samaritana a Crevillente, y quiero agradecer especialmente a estos profesores de historia, mi profesora María Luisa Gil y mi querido amigo aquí Antonio. Bueno, vamos a daros un pequeño detalle como recuerdo de esta conferencia, de esta colaboración que hemos tenido con vosotros. Vamos a ver si los tenemos por aquí. Ha ido a buscarlo. La vicepresidenta Mercedes le va a dar una placa conmemorativa a Antonio en agradecimiento por su colaboración con nuestro 150 aniversario. Y a mí me vais a permitir que se lo dé yo mismo a mi profesora, una misma placa agradeciendo esta colaboración magnífica en el 150 aniversario de la cofradía. Muchas gracias.